El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 9, titulado El perfil del cristiano 2, celebrado el 28 de febrero del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Al cumplir 35 años en Cristo esta noche, pues es una gran celebración. Para mí es una fiesta, cada año lo celebro, pero bueno, 35, no, 36 años, se dicen rápido, pero no es tan rápido, son 36. Y de esos 36 años, aquí en esta privada se ha predicado durante 28 años predicando aquí, y todos los vecinos saben perfectamente dónde estamos parados. Y bueno, en realidad no hemos tenido mucho éxito. No sé, dice que el profeta, el cristiano no es profeta en su propia casa, ¿no? No sé. Entonces, no hemos tenido mucho éxito, pero oramos por ellos y ya Dios hará. El pasaje que estamos viendo está en Lucas 9, capítulo 1 al 9, y se llama el perfil del cristiano, el perfil del cristiano. Y bueno, sí hay algo aquí muy sorprendente, porque es exactamente lo que me ha pasado a mí a través de estos 36 años. El pasaje dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y a cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían: Juan ha resucitado de los muertos, otros Elías ha aparecido, y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Cuán usado es el nombre de Jesús? ¿Cuánto sabemos de Jesús de una manera histórica? Las tradiciones que hay de la Navidad y de la Semana Santa, de su vida pública, pedazos de los evangelios que tú has oído en las películas y aquí y allá y en las religiones. Pero realmente, ¿quién es Jesús? Jesús es el Dios verdadero que se dedica a ofrecer salvación eterna gratis y a hacer discípulos. Cuando yo vine a Cristo en esa noche del 28 de febrero de 1977, empezó la gran aventura de mi vida. Podría yo hablar de muchas cosas anteriores a esa fecha. Yo ya tenía 33 años y ciertamente habrían pasado muchas cosas en esos 33 años. Pero ninguna tan trascendental, tan impactante, tan marca de mi vida que esa fecha. Y una cosa preciosa es que Dios tiene sus maneras de hacer las cosas. Me trajo a Cristo. Eso ya es un maravilloso privilegio. ¿Cuántas personas que están allá afuera todavía no saben quién es este Jesús? Y a lo mejor piensan que es una religión, es una situación externa de los domingos o de los sábados
o cualquier religión que esté por ahí denominada cristiana. Y en cambio yo conocí al Dios vivo, que me ofreció vida eterna a través de su muerte en la cruz, y lo hizo de una manera personal, a través de una sola persona. Yo me senté con esa persona me expuso el plan de salvación y me hizo que yo recapacitara para ver si yo realmente iba a ir al cielo o no. Un gran privilegio. Porque no solo esa noche yo recibí a Cristo, sino que entré en un grupo conforme a este pasaje, precisamente de Lucas 9. Jesús dice aquí en versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos. 12 discípulos nada más. Pero si queremos conquistar al mundo, ¿cómo que 12? Debemos tener 12 millones. Porque pues cuántas personas hay en la tierra que necesitan oír el Evangelio. Y con 12, la verdad es muy poquito. Además, 12, que todos juntos no haces uno, porque sus credenciales no te decían mucho. Eran tercos, obstinados, ya lo vimos anteriormente en cada uno de ellos, ahí en Lucas 6, al describir a cada una de estas personas. De esos 12, inclusive uno lo traicionó y lo llevó a la muerte. Él agarró 12 discípulos. Dice aquí que les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Cuando yo recibí a Cristo ese 28 de febrero de 1977, salí de viaje una semana y regresando, en marzo, empecé a asistir a los estudios de la Biblia. Me decían que eran los martes en una casa de una sección de la ciudad aquí que se llama Guadalupeín, no muy lejos de aquí. Y yo llegué a esa casa y bueno, yo vi, no sé, habría 15 personas quizá, no sé si 12, pero realmente no era un grupo muy grande, para nada. El predicador, una persona joven, estaba tomando un pasaje de la Biblia y lo estaba abriendo con una enseñanza que, bueno, a mí me gustaba mucho. Yo no sabía nada de la Biblia, nada. Yo había tenido una instrucción religiosa. En mi niñez, todas las mañanas yo tenía la primera hora de la mañana en la escuela, yo tenía cosas religiosas. Y conocía de David y de Moisés y yo los denominaba cuentos de la historia sagrada. Pero yo nunca había abierto una Biblia. Y lo que me estaban empezando a enseñar en esa casa era muy bonito. Me gustaba mucho ir a escuchar esos estudios. Me impactaba también el hecho de que era una casa, no era una iglesia. Y que eran pocos. Por lo tanto, sí me podían poner atención a mí. Y yo decía, oye, yo tengo una pregunta. Y como éramos 15, pues inmediatamente el que levantaba la mano, pues todo el mundo sabía, porque no era tanta gente la que había allí. Yo empecé a ir los martes y no pasaron más que 3 o 4 semanas en donde yo preguntaba, ¿por qué nada más los martes? Se me hace muy poco. Bueno, me dijeron que había otros estudios en otro lugar, en otra casa. Y bueno, yo a veces iba a ellos. Y los domingos todos los jóvenes se juntaban en un Denis, que ya no hay aquí, allá allá por el Ángel, en la Independencia. Yo iba los domingos y hablaban de la Biblia, sacaban versículos. Y yo, oye, ¿dónde está ese? Porque yo tenía una idea. Ni siquiera el libro podía encontrar, mucho menos el versículo. Muy, muy bonito. Y entonces una persona empezó a buscarme, empezó a darme pequeños estudios en mi casa. Él venía a mi casa y yo tomaba el estudio
y aprendía yo algo, un poquito. Claro, muy poquito, porque pues no sabía yo nada. Encontrar el versículo que me estaba diciendo, pues me llevaba la hora de estudio que teníamos. Pero muy, muy bonito. Y yo me acuerdo que esa persona tomó el cuidado específico de buscarme, seguirme y cultivar mi alma. De la manera que estamos viendo aquí con Jesús, que lo hacía con estos 12 discípulos. En donde los discípulos estaban aprendiendo de Jesús. Las cosas que él hacía, las predicaciones que él tenía, los milagros que él llevaba a cabo y cómo hablaba con la gente. Y todos los discípulos mentalmente estaban tomando nota, estaban aprendiendo de él. Y en esta ocasión les dice que ahora les toca a ellos. Durante la mitad del ministerio de Jesús, el ministerio de Jesús público fue de 3 años. En este pasaje ha pasado ya la mitad, año y medio. Y entonces después de año y medio, no tanto, menos, porque ellos no empezaron luego con él. Vamos a suponer 1 año después, ellos están listos para predicar. Dice la palabra de Dios que reunió a los 12 discípulos, dice el versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios. Qué privilegio tan grande que yo iba los martes a estos estudios, pero las personas que me estaban ayudando, que me estaban cultivando mi alma, dijeron, es necesario que Carlos aprenda, porque no queremos que Carlos esté sentado aquí todos los martes por los siguientes 96 años. No, señor, necesitamos empujar a Carlos a que vaya a predicar el reino de Dios. Y me enseñaron que era importante que yo fuera y compartiera lo que yo estaba aprendiendo. Lo único que sabía realmente era que yo estaba cambiando, que yo tenía una paz, una fuerza, algo por dentro que antes no tenía. Después entendí que era el nuevo nacimiento de Jesús. Jesús estaba habitando ya en mi corazón y él estaba haciendo cambios. Y entonces yo fui con mis proveedores, yo fui con mis clientes, con los abogados, y a todos les hablé de Cristo. Yo llevaba mis folletos y le regalaba un folleto y le decía, Cristo está cambiando mi vida. Yo soy una nueva persona. Ahora tengo algo muy bonito, muy fuerte, una Biblia que con sencillez la puedo leer y entender. Estoy yendo a unos estudios que son verdaderamente maravillosos y están llenando lo más profundo de mi alma. Y yo estaba jalando gente. Y yo le decía, te invito. No solamente te invito, yo paso por ti. Y allá andaba yo de ambulancia, llevando gente, recogiendo 1 y 2 y 3 personas en mi coche para llevarlos al estudio. Era muy importante, porque yo veía que eran tan bonitos. ¿Cómo es posible que en estudios tan maravillosos solamente estén aquí 15 personas? Debería de haber los miles de los miles. Y yo los voy a traer. Y bueno, yo estaba por todos lados predicando el Evangelio. Una de esas personas es mi secretaria, que todavía hasta el día de hoy, imagínate, después de tantos años, está conmigo. Ella dice que es parte del inventario. Bueno, a lo mejor sí es cierto. Y entonces ella recibió a Cristo conmigo una tarde que yo entré a mi oficina y ella iba a tomar dictado conmigo de algunas cosas, no me acuerdo de qué. Y entonces ella me preguntó, escasos 3 semanas después de que haber yo recibido a Cristo, y me dijo, Carlos, tú estás muy cambiado. ¿Qué es lo que te está pasando? Tú siempre eres muy constante.
siempre enojado. Pero veo un cambio. Algo está pasando de que tú ahora tienes otra cara. Estás enfermo, estás comiendo frijoles con chicharrón. O sea, ¿qué estás haciendo para tener este cambio tan importante? Y entonces yo le conté y le dije que Cristo estaba cambiando mi vida. Que estaba yo asistiendo a estos estudios bíblicos, que estaba yo leyendo la Biblia y que los cambios eran muy espectaculares. Y que bueno, ella los había notado. Me acuerdo que ella me dijo, sí, pero la Biblia es muy difícil de leer, no se puede entender. Ya en esos momentos yo había terminado el Evangelio de Juan y estaba yo en Mateo, en el capítulo 13 de Mateo, porque me acuerdo muy bien de esa cita que tuve yo ahí con ella. Y entonces le decía yo a Alejandra, se llama mi secretaria, le decía, mira, no es cierto, la Biblia es muy sencilla. Por ejemplo, aquí en el libro de Mateo, capítulo 13, se habla de la parábola del sembrador. Y tú lees la parábola del sembrador y podría ser que no la entendieras, pero Jesús mismo la explica. Fíjate, dice aquí, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y te da la explicación. No, la Biblia es muy sencilla, de veras que es maravillosa. Bueno, ella recibe a Cristo en su corazón y hasta el día de hoy ha aceptado el ser parte del inventario y ya está contenta con eso. La pongo número 1 ahí. Le digo, cuando hacemos el inventario, escritorio, 1,000 pesos, Alejandra, 3 centavos. Sillas, y así tenemos todo. No es cierto, no es cierto. Pero bueno, ella recibió a Cristo y muchas otras personas más. Y pasó el tiempo y no habían realmente pasado más que 4 o 5 meses. Y se me acercó uno de los predicadores y me dijo, Carlos, fíjate que a estos estudios viene Carlos, un señor ya grande, Carlos Arzac se llamaba. Carlos es una persona que necesita a quien lo ayude. Y esa persona vas a ser tú. Yo. Entonces, amistad, para que me ayuden, ¿cómo crees? No, señor. Tú ya tienes algunos pequeños estudios y esos estudios tú se los vas a pasar a Carlos. Aquí está su teléfono, háblale, búscalo, date a él y poco a poco aprenderás lo que es el predicar el Evangelio, que es lo que estaban haciendo estas personas aquí en el capítulo 9 precisamente de Lucas, en donde dice que Jesús los envió, versículo 2, a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Yo me acuerdo que yo me junté con Carlos y pronto aprendí muchas cosas de Carlos, porque él se habló conmigo y me dijo, tengo este problema y el otro, y la vieja bruja con la que vivo, bueno, 1000 cosas y no sé qué. Y entonces, pues yo no sabía qué decirle, pero poco a poco, preguntando yo también, pues ya tenía yo algo que decirle. Y todos los viernes a las 8 de la mañana estaba yo en casa de esta persona para darle un estudio. Yo era una persona terriblemente insegura, lo sigo siendo, nada más que Dios ha hecho muchos cambios. Y entonces a las 8 de la mañana, los viernes, yo trataba de acelerar el estudio, porque yo tenía que ir a la fábrica y asegurarme de que las paredes de la fábrica no se hubieran caído, porque no estando yo allí, seguro que se iban a caer. Y entonces, pues, pero luego me di cuenta de que yo llegaba a la fábrica y realmente no había pasado nada. Ahí estaban todavía las paredes. Y Dios me empezó a dar esa gran aventura de ayudar a otros, así como a mí me habían ayudado. Dice aquí, en este mismo pasaje, en el versículo 6 de Lucas 9:6, dice, y saliendo, los discípulos salen a seguir las instrucciones de Jesús, que les dice que vayan a predicar. Pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes.
Yo me acuerdo que nosotros, en la fábrica, hacíamos equipo de aire acondicionado para la industria automotriz. Y entonces teníamos el anhelo de poder venderle nuestros fierros a General Motors. Y tuve citas con el director de compras de General Motors. Y a este señor le gustaba mucho hacer sus citas muy tarde. Y me citaba a las 8 de la noche. Y me citaba a las 7 de la noche. Y entonces yo tenía que decirle que yo no podía. Yo no puedo a esa hora, porque yo voy a los estudios bíblicos. Y entonces es muy tarde para mí. Es más, te invito a que vengas conmigo. Y este señor, que se llamaba Pablo, fue conmigo a esos estudios. Para ese entonces yo estaba ya anunciando el Evangelio, yo ya era el predicador. Y él recibió a Cristo en su corazón, y su esposa, y sus 3 pequeños hijos, iban a estudios de la Biblia para niños. Qué bonito es tener un grupo en donde la gente, liderando el grupo, hace que tú te muevas. No es cuestión de venir aquí y sentarte en un lugar para escuchar la palabra de Dios y que tú engordes y engordes y engordes con todas las cosas que eso tiene. Porque ese no es lo que vemos aquí en este pasaje. Jesús estaba preparando a estos hombres porque Jesús iba a estar muy poco tiempo. E iba a pasarles la batuta a estas personas para que ellos fueran los que hicieran el trabajo. Y esto se ha llevado a cabo a través de los siglos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Imagínate que yo siguiera predicando aquí jueves tras jueves, tras jueves, tras jueves, año tras año, década tras década, siglo tras siglo. Bueno, pues tarde o temprano ese predicador se muere y con él el grupo. Ese no es el plan que tiene Dios, sino que hay que preparar discípulos para que ellos hagan el trabajo después. Te pido por favor, Mauricio, que abras esa puerta y le digas a una señora que está allá adentro, que se llama Rebeca, que por favor venga y se siente. Por favor, que se venga a escuchar. Porque me dijo que quería, pero no sé qué pasó. Pues eso es lo que hemos estado haciendo. Porque aquí en esta casa hemos tenido mucha gente. Los 50s y los 60s y los 70s, de donde hemos preparado discípulos para que se lleven parte de la gente y haya grupos en otros lados. En esta noche se están celebrando varias reuniones en otras partes de la ciudad, en otras casas, con predicadores que venían a sentarse aquí y escuchaban y tomaban nota. Pero eso no fue lo que no me enseñaron a mí. Toma nota, pero ahora te toca a ti. Necesito alentarte a que seas tú el que vaya y haga el trabajo. Sí, como Javier, ¿verdad? Y como otros muchos tenemos que son los predicadores. Y el perfil del cristiano es ese. El cristiano no es la persona que lee la Biblia. No es así. Es la persona que lee la Biblia y lleva a otros a Cristo y las enseña para que ellos hagan lo mismo. Imagínate tú que estos 12 discípulos no hubieran hecho lo que Cristo les dijo que hicieran. Y todos atemorizados se hubieran quedado sin hablarle a nadie, porque imagínate, a Cristo lo crucificaron, pues me va a pasar lo mismo a mí, mejor no digo nada. ¿Qué hubiera pasado? El cristianismo se hubiera terminado. El cristianismo no hubiera seguido de Pedro a su discípulo, a su discípulo, a su discípulo, hasta llegar al siglo XXI en México. Y esto debe de continuar, ¿sí?
Entonces es un gran privilegio. El cristiano debe de tomar su lugar. Yo soy el predicador. Pablo lo fue, maravilloso Pablo, pero ya no está Pablo aquí, ya se murió. Y por muy maravilloso que haya sido, no puede ayudar en México en el siglo XXI. El que lo va a hacer eres. Ese es el perfil de un cristiano. Eso es lo que vimos la semana pasada como el número 1. Proclamar las buenas nuevas de salvación y hacer discípulos. ¿Qué es lo que Dios dice? Vamos a leer Marcos, aquí en el capítulo 16, en 16:15, Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Se los dijo a sus discípulos, te lo está diciendo a ti. O Mateo 28, vamos a Mateo 28, el versículo 19. Mateo 28, 19, y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Haced discípulos. Eso es lo que tenemos que hacer. Me acuerdo perfectamente esa ocasión. Yo tenía como 1 año en Cristo, o quizá 2, y esta persona que trabajaba conjuntamente conmigo en las cosas del aire acondicionado que yo estaba haciendo, pues éramos colaboradores de trabajo. Y un día yo le dije de la experiencia tan maravillosa que yo estaba experimentando en Cristo. Y me acuerdo que él me dijo, oye, ¡qué alegría! Yo también soy cristiano. Y a mí, la verdad, me dio mucho coraje. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba tan necesitado y me urgía que alguien me hablara de Cristo? Y soy yo el que te estoy hablando a ti cuando tú me dices que tienes no sé qué tantos años en Cristo y yo no veo que tienes tu Biblia. Nunca has hablado de Cristo, sino hasta que yo saqué el tema. Pues no es lo que dice Jesús que nosotros debemos de hacer. El único que pierde es Él, porque ese cristianismo es un cristianismo seco, no un cristianismo vivo, en donde dando es como recibimos, en donde dando es como el agua fresca de Jesús viene en nuestras vidas diariamente, semanalmente, mensualmente, hablando nosotros de Cristo. Tenemos una pareja que vino a cenar aquí hace unas semanas, una pareja de alemanes. Afortunadamente, ellos hablan mejor español que nosotros alemán, y entonces pudimos comunicarnos muy bien. Una pareja muy bonita, muy linda. Hoy en la tarde la vi a ella, pero más maravillosa, muy linda mujer, lista para venir a Cristo. No más falta que Dios lo haga. Pero nosotros estamos atentos a ver qué podemos hacer para que pronto venga Cristo y poder ayudarlos. Inclusive aunque tenga una idiosincrasia, una cultura diferente, son las mismas necesidades de todos. Un vacío profundo en el corazón y una necesidad de cambio que no sabe por dónde. Nosotros sí sabemos, se llama Cristo. O este miércoles que estuve en Santa Fe con una chilena. Yo pensé que en Chile pues no necesitaban a Cristo. No, sí, también lo necesitan, por muy lejos que esté. Y bueno, ella también recibió a Cristo en su corazón y está leyendo el Evangelio de Juan. Estamos diciendo las primeras letras del Evangelio para que arranque muy, muy bonito. Y yo quiero que tú te embarques también en esa gran aventura.
Es necesario que tú cargues tu Biblia. Es necesario que tú le pidas a Dios diariamente, dame oportunidades de hablar de ti. Déjame pasar un folleto a alguien. Déjame decirles que yo soy cristiano. Que vean mi pescadito, que vean mi Biblia, que vean mi vida, para decirles que sí hay esperanza y que esa esperanza está en Cristo. Que esa esperanza está en Jesús. Ese es el perfil del cristiano, proclamar salvación. Tuvimos el campamento de padres e hijos este fin de semana. Hay una persona que durante 15 años ha organizado todo el campamento. La comida, las tiendas de campaña, los juegos, las predicaciones, todo. En esta ocasión, él no fue. Sino que los discípulos, gente mucho más joven, fueron los que hicieron el campamento. ¿Y sabes qué? Salió mejor. Una buena persona que enseña a sus discípulos se queda sin chamba. Y eso es lo que debe de ser. Y son otros los que están ahora haciendo el trabajo. Más jóvenes, más energía, más bonitos, perdón, etc. Y eso es como debe de ser. Número 2, hablamos también de que manifiestan compasión. El perfil del cristiano manifiesta compasión, y lo dice aquí 2 veces, versículo 1 y versículo 2 de este Evangelio de Lucas 9, 1 y 2, en donde habla 2 veces para sanar enfermedades. Versículo 2, y sanar a los enfermos. Nosotros nos dedicamos a sanar a los enfermos del alma, que es lo peor. Que es los que realmente no se curan tan fácilmente. Porque bueno, te duele la cabeza o esto o lo otro, y vas aquí al hospital y aunque tengas que pagar, pues te dicen, tomes esto y no sé qué. Pero el alma, ¿cómo resuelves los problemas del alma? ¿Comprando un coche? ¿Consiguiendo una nueva esposa? Un nuevo título de no sé qué, una medalla de no sé cuánto. No es cierto. Solamente Cristo. Necesitamos sanar enfermos, tener misericordia, así como alguien tuvo misericordia de nosotros. Lucas 6, 36. Lucas 6, 36. Sed pues misericordiosos. Lucas 6, 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Es más, hay otro versículo, nomás que no me acuerdo dónde está. De gracia recibisteis, dad de gracia. En este momento, pero bueno, no importa. Realmente necesitamos ser misericordiosos. Esa es parte del perfil del cristiano. Que no solamente atendemos las cosas del alma, también las cosas del cuerpo. También ayudamos a la gente en sus diferentes cosas. Nos ayudamos a cómo trabajar mejor, a cómo, pues cuántas cosas están haciendo en el campo con los misioneros, cómo sembrar y cómo guardar su dinero, cómo hacer que la casa sea más eficiente, tantas y tantas cosas que todas salen de este libro. Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos, que manifestemos esa compasión para con los demás, así como Cristo lo hizo con sus discípulos y lo hizo con mucha gente, en donde Él sanaba las dolencias del pueblo, quitaba la lepra, daba vista a los ciegos y hacía caminar a los cojos e inclusive resucitar a los muertos. Entonces no solamente es el Evangelio nada más, en donde lo predicamos y si se está muriendo de hambre, pues ni modo. No, también tratamos de ver cómo podemos ayudar. La tercera cosa que vemos aquí es que inspira confianza, proyecta fe. Lo vemos en el versículo 3 de nuestro pasaje, aquí en Lucas 9.
Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. No necesitas, yo suplo tus necesidades. Tú ve y predica el evangelio. Todo dentista, pues no sé, ha sido al dentista últimamente, o al ortopédico, o no sé con quién, ¿verdad? O con el sastre, y cuando él termina tu traje, él te dice, pues son 1,000 pesos, 800 de esto y lo otro y cuánto, y la mano de obra, y no sé qué, y él cobra por el trabajo para que él también pueda vivir con ese dinero y poder pagarle al otro lo que él necesita para su vida. Y sin embargo no vemos que el predicador, que el que lleva el evangelio, está diciendo, óyeme, son 26 pesos por el consejo que te di, ¿verdad? Como lo haría un psicólogo. ¿Por qué? Porque eso lo hace Dios. Dios es el que hace que sus hijos tengan lo suficiente. Él hace que corazones generosos tengan para dar abundantemente y se mueva el evangelio. La misma Biblia que tú tienes ahí en alemán, la Biblia que tú tienes ahí en español, ¿tú piensas que esta Biblia cuesta lo que tú pagaste? Pues yo voy a Sambors y un pequeño folletito ya te lo están vendiendo en 50 pesos. No una Biblia. ¿Por qué entonces son las Biblias tan baratas? Porque cristianos piadosos, que a Dios les dio mucho, son los que están haciendo que estas Biblias sean accesibles para todo el mundo, en todas las lenguas, en todos los dialectos, porque quiero decirte que está traducida abundantemente como ningún otro libro en todo el mundo. El mismo campamento, el campamento que tuvimos la semana pasada, ahora que estuve allí en Santa Fe invitando a las personas que enviaran a sus hijas al campamento la semana entrante, una de esas personas me dijo, oye, ¿y cuánto va a costar? Le dije, va a costar 300 pesos. 300 pesos diarios. No, 300 pesos por los 3 días. Comidas, tienda de campaña, los juegos, todo. Inclusive, si no tienes con quién irte, te llevamos. ¡Wow! Oye, pues realmente está muy barato, ¿no? Bueno, alguien lo paga. Y ese es Dios. Dios hace que nosotros vivamos por fe. Dios hace que nosotros vayamos diciendo a los demás que no tenemos por qué preocuparnos por el día de mañana, porque el día de mañana Dios lo suple. Y proyectamos fe a los demás. Una persona me dijo a mí, ¿cómo es posible que tú dejaste tus negocios para dedicarte al evangelio? Eso es suicidio. Tienes que comer, tienes que ganar dinero de alguna manera. O sea, no sé, ¿cómo? ¿Estás loco? No, eso es lo que dice Dios que debemos de hacer. Y Él suple abundantemente, mucho más allá de lo que nosotros pensamos o llegásemos a imaginar. Por eso les dice aquí que ellos no deben de preocuparse por ninguna de estas cargas innecesarias de tener mucho para poder hacer el evangelio. No, la mayoría de los pecadores no tienen nada, viven de día en día. Y te puedo mostrar predicadores como George Mueller, que tenía 400 niños en su orfanatorio. Todos los días le pedía al Señor para que ese día esos niños comieran. Y nunca dejaron de comer. Esos niños ahora son gente grande, inclusive muchos ya murieron, y te atestiguan que nunca les faltó. Bueno, tú no sabes que George Mueller tenía una varita mágica y entonces decía abracadabra y se hacía la leche y luego el pan. No es cierto, tenía una Biblia para orar a Dios que moviera el corazón del panadero y del lechero y del carnicero y que trajeran para sus niños. Y nunca le faltó. Hay otro señor que, esto fue hace 20 años, él quería hacer una universidad
para levantar misioneros, porque todavía hay muchas partes del mundo en donde el Evangelio no es escuchado. Y entonces él vio una universidad quebrada y dijo, ¿cuánto cuesta ese lugar? Muchos edificios y todo, pues muchos millones, ¿verdad? ¿Cuánto es el primer pago? No, pues eran millones. Apártemelo. Y lleva 25 años trabajando esa universidad. ¿Con cuánto dinero? Cero. ¿De dónde viene el dinero? Pues del cielo. Y esas son las personas que nos inspiran a nosotros para que nosotros hagamos lo mismo y no nos preocupemos por el día de mañana. Porque las aves del cielo tampoco se preocupan. ¿Por qué te preocupas tú? Dice Mateo 6, 25 al 33. Y es lo que le dice a los discípulos. No lleven nada, nada. Hoy una torta cuando menos. Imagínate que hoy no tengan para comer. Nada. Este señor, que tenía mucho dinero porque su padre le dejó mucho dinero, todo lo regaló. Porque para él era un estorbo. Que voy a vivir por fe. Y decía yo la semana pasada que lo único que le quedó es la cama, porque ya se iba a casar. Y la esposa le dijo, deshácete de ella, no la necesitamos. Dios nos dará una cama. Y vivió abundantemente con las cosas del Señor. Así es. Entonces, 1 de Pedro 5:7, que es el versículo que yo mencionaba para con Diego, echando vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Llevo 35 años en Cristo. De esos 35 años, llevo 25 años, Valentina, más de los que tú tienes de existencia, sin recibir salario. Es muy padre cuando llegas allí a la compañía y te dicen, hoy es día 15, y pues aquí está su salario. Le hemos quitado, perdone usted, pero el Seguro Social, el Infonavit, el otro y el otro y el otro, y le quedan 7 centavos. Pero bueno, es algo, ¿verdad? Ni modo. Pero que cuando ni siquiera eso cae, pues sí está medio difícil, ¿no? Y han sido 25 años sin recibir salario. Me dice Lupita, me dice Carmen, que es financiera, ¿cómo le hiciste? Bueno, pregúntale a Dios, no tengo la menor idea, pero aquí hay de comer. ¿Verdad? Vale que sí hay de comer en las mañanas, en las tardes, y en las noches, ¿verdad? Bueno, así es. Entonces inspiras confianza, proyectas fe y le dices a los demás que hagan lo mismo, que vivan por fe para el Señor. Número 4, demuestran contentamiento. Una persona en Cristo debe ser una persona feliz. Debe ser una persona satisfecha. Es una persona que está contenta. No necesita otro coche. No necesita esto, lo otro o cuanto que te dice el mundo necesitas. No sé si te has fijado, Lupita. Si tú no tienes este nuevo perfume, uy, estás muy mal, muy mal. Y entonces tienes que ir rápidamente al Palacio de Hierro y comprarlo. Claro, te damos módicos pagos mensuales por 76 años, no importa, pero es muy importante que lo tengas. Y la persona cristiana no hace eso. Gracias, no necesito nada. Estoy contento como estoy. Es el versículo 4. En cualquiera casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. No seas como el otro. Esta casa está bonita, pero la del otro lado, no, está mejor. Ahí dan mejor comida. No voy a cambiar para allá. No, sino que estás contento. Estás satisfecho. Como dijo esta persona, tengo mucho de nada y nada es suficiente para mí. Y vivir así, porque el mundo de allá afuera te hace ver que estás insatisfecho porque no tienes.
necesitas aquello, y te bombardean, ¿eh? Que no se te ocurra dar tu nombre en algún lugar donde compraste algo, porque ya vas a recibir 1000, no, y ahora esto, y ahora lo otro. Acaba de salir este nuevo sistema de sonido tan maravilloso, que si le pones volumen, te quedas sordo. Fantástico, fantástico. Entonces, hijo, yo necesito eso. No necesitas nada. Uno de los grandes placeres del hombre es ir a comprar. Ahí se van a comprar, ahí se van a comprar. Es para llenar su vacío. Y hay personas que dicen, gracias, yo no compro nada. Como el tipo que va de puerta en puerta tratando de vender y llega al cementerio y toca en el cementerio. Y entonces sale un fantasma y le dice, muchas gracias, aquí no necesitamos nada. Pues sí, ¿verdad? Pero ojalá nosotros fuéramos así. Pedirle a Dios que nos dé contentamiento. Eso no quiere decir que tú anheles tener esto o aquello. Está bien, pero que estés contento con lo que tienes. Si el Señor te da más, perfecto. Y si no te da más, también. Y el cristiano ejerce este contentamiento. Qué palabra tan grandota, ¿eh? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Dice así la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4. Versículo 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Tu mejor predicación son estas cosas: tener compasión con los demás, tener fe en Dios que la gente ve y realmente inspira eso a otros. Tener contentamiento. Ellos mismos van a venir a ti y te van a decir, ¿por qué tienes contentamiento? Yo no tengo contentamiento. ¿Cuándo te sacaste la lotería? Y le dices, ¿cuándo recibiste a Cristo? Le dices, vaya lotería que me gané. ¿Sí? Eso es número 4. Y número 5, ejercita discernimiento. Tienes sabiduría para poner prioridades en su vida. ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es la cosa que es menos importante? Y yo pongo mis prioridades y ciertamente las cosas de Dios son primero. Donde quiera, dice el versículo 9:5, donde quiera que os recibieren, donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Aprende a utilizar bien su tiempo. A quien le predico. Hay personas que le vas a predicar por 79 años y nunca te van a escuchar. Entonces tú dices, pues sí te predico a ti, pero hay otras muchas que sí quieren. Entonces me voy con esas, ¿no? Pones prioridades. Nosotros tuvimos una prioridad muy grande la semana pasada. Nos fuimos al campamento. 2 de mis hijos estaban muy enfermos. Nos fuimos al campamento. Casi uno de ellos me dijo, papá, me llevan en camilla, pero yo voy. No. Prioridades. Eso es muy importante. ¿Sí? Porque ellos realmente disfrutan su campamento. Disfrutamos la Biblia. Disfrutamos las cosas de Dios. Eso está muy... Yo le decía a una persona, si a mí me ofrecieran 2 semanas París, Roma y Madrid o no sé qué, en los mejores hoteles, todo pagado, alimentos y todo, o el campamento de 3 días allá en... Pues no hay comparación, por favor. Me voy al campamento. Prioridades. Ejercita discernimiento. Sabe cuáles son las cosas importantes de su vida. Esto es importante, pero esto es
más importante. Esto es sobre esto, porque el versículo dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. No pongas tú la carreta enfrente de los caballos, para que los caballos la empujen. No, señor, no sucede así. Por eso, a lo mejor por eso tu carreta no va muy lejos, porque los caballos nunca empujan, ¿no? Ellos jalan. Entonces, ¿sí? Número 5, ejercita discernimiento. Aquí en Mateo 22, del 1 al 6, hay un pequeño pasaje, una parábola de Jesús, un poquito ridícula, que dice capítulo 22, versículo 1, respondiendo Jesús los envió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas, por favor, vengan. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y no fueron. Y otros, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y tomó su ciudad. Tenían otras prioridades, y esas prioridades no eran las adecuadas. Ojalá y tú también pongas primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas nos llevan a un resultado. La gente se impacta con tu vida. Dice aquí el versículo 7 de nuestro pasaje de Lucas 9, versículo 7. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús, estaba perplejo. Porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Si la gente se sorprende, ¿cómo le haces, Pablo? Tú eres diferente, tú no eres como el montón que está allá afuera. ¿Qué es eso que tú haces? Bueno, tú les explicas que es Jesús, que tú eres discípulo de Jesús y que tienes el perfil de un cristiano. Y el resultado es que la gente se impacta. Eso no quiere decir que ellos van a pagar el costo de venir a Cristo, pero sí se impactan, sí se impactan. Y mira, hasta Herodes impactó. Versículo 9. ¿Quién pues es este de que oigo tales cosas? A mí me ha sorprendido mucho en estos días que hay muchas personas a este lugar en donde yo voy a hacer ejercicio que me conocen por nombre y conocen cuántos hijos tengo y conocen qué hago y cómo es que predico el evangelio. Yo nunca he hablado con ellos. Hoy en la tarde una persona, hola Carlos. Yo le digo, hola, ¿cómo estás? Pero yo no sé quién es. ¿Sí? Desconocidos, pero bien conocidos. ¿Quién es este? ¿Quién es este que tiene contentamiento? ¿Quién es este que tiene confianza y proyecta fe? ¿Quién es este que tiene misericordia y compasión? ¿Quién es este que habla todo el tiempo de Jesús? Es el único que habla de Dios todo el tiempo. ¿Quién es este que tiene discernimiento para poner sus prioridades? Porque las cosas de Dios son... Pues ese eres tú, ojalá, ojalá. Y para terminar, esta noche es fiesta. 36 años en Cristo. Mira, abre la Biblia en Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Ya no voy a extender mucho. Este estudio es nada más 1 hora, 1 hora y media más y ya. Juan, capítulo 12. Mira qué bonito pasaje, qué maravilloso pasaje. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron una cena allí. ¿Quiénes son los invitados a esa cena? Lázaro, una persona que había estado muerta. Simón el leproso, porque fue en casa de Simón el leproso.
un leproso que ya no era leproso. ¡Qué escena tan extraña! ¿Sí? Pero en medio de esa escena hay una mujer que se llama María, que toma una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y lo unge a los pies de Jesús, en total agradecimiento de esa maravillosa fiesta para Jesús. Bueno, eso es lo que Jesús hace. Jesús le quita la lepra a los leprosos, le da la vista a los ciegos y les da llenura de vida a los que están vacíos, como a mí. Gracias a Dios, porque Él me buscó, Él me encontró, Él me regeneró, Él me trajo a predicar y Él me ha llevado todo este camino. Y lo más maravilloso, dice el versículo, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la terminará hasta el fin de Jesucristo. Cuando yo esté ya en el lecho de muerte, diré: Jesús, pues no sé qué pasó, pero todavía estoy aquí, no entiendo, pero he sido fiel en seguirte a ti, porque tú has hecho que yo me siga. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu gran misericordia, por tu gran amor y por los milagros tan maravillosos que tú haces en las personas que te quieren seguir. Bendícenos, Señor, y que cada uno de aquí sea el predicador que por los siguientes 35 años inunde la palabra de Dios en este México nuestro que tanto, tanto, tanto necesita oír de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Una sola persona. Yo me senté con esa persona me expuso el plan de salvación y me hizo que yo recapacitara para ver si yo realmente iba a ir al cielo o no. Un gran privilegio. Porque no solo esa noche yo recibí a Cristo, sino que entré en un grupo conforme a este pasaje, precisamente de Lucas 9. Jesús dice aquí en versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos. 12 discípulos nada más. Pero si queremos conquistar al mundo, ¿cómo que 12? Debemos tener 12 millones, porque pues cuántas personas hay en la tierra que necesitan oír el Evangelio, y con 12 la verdad es muy poquito. Además 12 que todos juntos no haces uno, porque sus credenciales no te decían mucho, eran tercos, obstinados, ya lo vimos anteriormente en cada uno de ellos ahí en Lucas 6, porque decían: Juan ha resucitado de los muertos, otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar, ¿quién es pues este de quien oigo tales cosas? Y procuraba ver. ¿Quién es Jesús realmente? ¿Cuán usado es el nombre de Jesús? ¿Cuánto sabemos de Jesús de una manera histórica? Las tradiciones que hay de la Navidad y de la Semana Santa, de su vida pública, pedazos de los evangelios que tú has oído en las películas y aquí y allá y en las religiones. Pero realmente, ¿quién es Jesús? Jesús es el Dios verdadero que se dedica a ofrecer salvación eterna gratis y a hacer discípulos. Cuando yo vine a Cristo en esa noche del 28 de febrero de 1977, empezó la gran aventura de mi vida. Podría yo hablar de muchas cosas anteriores a esa fecha. Yo ya tenía 33 años y ciertamente
habrían pasado muchas cosas en esos 33 años. Pero ninguna tan trascendental, tan impactante, tan marca de mi vida que esa fecha. Y una cosa preciosa es que Dios tiene sus maneras de hacer las cosas. Me trajo a Cristo. Eso ya es un maravilloso privilegio. ¿Cuántas personas que están allá afuera todavía no saben quién es este Jesús? Y a lo mejor piensan que es una religión, es una situación externa de los domingos o de los sábados, o cualquier religión que esté por ahí denominada cristiana. Y en cambio yo conocí al Dios vivo, que me ofreció vida eterna a través de su muerte en la cruz, y lo hizo de una manera personal, a través de... No hemos tenido mucho éxito, pero oramos por ellos y ya Dios hará. El pasaje que estamos viendo está en Lucas 9, capítulo 1 al 9, y se llama el perfil del cristiano, el perfil del cristiano. Y bueno, sí hay algo aquí muy sorprendente, porque es exactamente lo que me ha pasado a mí a través de estos 36 años. El pasaje dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y a cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos del 1 al 9, titulado El perfil del cristiano 2, celebrado el 28 de febrero del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Al cumplir 35 años en Cristo esta noche, pues es una gran celebración. Para mí es una fiesta, cada año lo celebro, pero bueno, 35, no, 36 años se dicen rápido, pero no es tan rápido, son 36. Y de esos 36 años, aquí en esta privada se ha predicado durante 28 años predicando aquí, y todos los vecinos saben perfectamente dónde estamos parados. Y bueno, en realidad no hemos tenido mucho éxito. No sé, dice que el profeta, el cristiano no es profeta en su propia casa, ¿no? No sé. Entonces,